Bueno, se cae un poquito la señal para todos los que nos están viendo, se cae un poquito la señal porque le cuento a todos los que están conectados y te cuento, Silvia, nuestra invitada de hoy, que está lluvioso acá, estamos en buena lluvia y las redes están congestionadas porque estamos en muchas cosas. Una de ellas, todo el mundo está conectado celebrando el Día Internacional de la Danza, y segundo, porque también estamos en paro nacional. Entonces está un poco álgido todo el ambiente y la atmósfera. Pero bueno, para no alargarnos más, bienvenida Silvia Citro, Bueno, maestra. Un orgullo y un placer también que nos acompañes desde aquí nomás, nomás, nomás el sur. Aquí nomás abajito. Y, y bueno, y tenerte hoy para que nos compartas generosamente, siempre lo digo, generosamente, desde la primera invitada que fue Jamie Howard y tú, que nos comparten generosamente su experiencia de vida, porque es una experiencia de vida que está acompañada de una experiencia vivencial de trabajo, de investigación y un acercamiento al cuerpo, que este programa que se llama Gente de Danza, Aproximaciones al Patrimonio Vivo del Festival Internacional de Biodanza de Boyacá, quiere empezar a reforzar, ¿no? A acercar, a aproximar, a que todos los que nos empiecen a ver empiecen a preguntarse y a mirar un poco el mundo y el universo del cuerpo. Entonces, nuestra invitada de hoy, para todos los que se conectan, un saludo afectuoso para todos. Yo te voy a presentar, Silvia, y te doy paso. bueno, Eh, Silvia Citro es antropóloga, bailarina y performer, profesora de la carrera de artes y coordinadora del equipo de antropología del cuerpo y la performancia de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Exintegrante de diferentes grupos de danza, teatro, en los últimos 20 años se ha dedicado a la escritura sobre corporalidades desde abordajes antropológicos interculturales, así como a la relación de fotoperformance, video performance y performance intermediales colaborativos en el marco del EACIP, ¿sí? del equipo, sí, de Del antropología. equipo que ya nos vas a contar un poquito de eso, porque Bueno, yo te cuento, Silvia, que hoy están invitados también muchos estudiantes de la escuela de la Universidad Pedagógica y Tecnológica, es la universidad pública de esta ciudad, y muchas también personas que escriben sobre el cuerpo y como también otras personas que se vayan interesando. Bienvenida, Silvia Citro. bueno, muchas gracias Mariana, a vos y bueno, a todo el grupo que está organizando este festival, que bueno, justamente me pareció muy interesante la convocatoria de revincular la danza, ¿no? Con el patrimonio vivo, con el patrimonio natural, con los Sí. seres humanos y no humanos que habitan nuestros espacios, así que bueno, me pareció muy interesante la propuesta porque bueno, tiene un poco que ver con las indagaciones que estuve haciendo en estos últimos años y de las que hablaremos un ¿No? poco. Así es, Silvia. Bueno. Entonces, tú nos abordabas en el escrito que muchas personas leyeron, que nos vas a hablar sobre trabajos investigativos que después, y bueno, estos trabajos investigativos dentro, además, desde el mundo de la academia, desde la Universidad Pública de Buenos Aires. Eso es muy interesante porque también aquí hay profes, docentes que trabajan con expresión corporal como electiva dentro de las universidades. Y eso me llamó mucho la atención de cómo tú también empiezas a preguntarte y también pones sobre la mesa, pones en juego en la academia, no solamente el mundo teórico del intelecto, sino de la práctica. Entonces, cuéntanos un poquito sobre eso o cómo tú Bueno. decides así fluir con tu propuesta, con tu trabajo. Esa travesía no fue fácil, digamos, ¿Me no es imagino? fácil Sí. unir el mundo de la reflexión académica, que fundamentalmente es una reflexión escrita, ¿no? A través de la lectura y de la escritura, de las presentaciones a congresos, los libros, bueno, como ya todos sabemos, con el mundo del arte y específicamente de la danza y la performance, en la cual escribimos con los cuerpos, ¿no? Y escribimos con las sensibilidades, con los gestos, con los movimientos. Entonces, bueno, siempre digo que
digamos, en los últimos años pudimos como construir esta simbiosis, esta articulación, y hablo en plural porque justamente es un trabajo que no hice sola, sino que siempre ha sido en colaboración con distintos miembros de este equipo de antropología del cuerpo y la performance que conformamos a partir del 2004 en nuestra Universidad de Buenos Aires, y que justamente tuvo esa característica de estar formado por investigadores que veníamos en primer lugar de la antropología, pero después se sumaron colegas de otras ciencias sociales, humanísticas, psicólogos, historiadores, trabajadores sociales, filósofos, desde una visión, digamos, antropológica amplia, ¿no?, de lo humano, que teníamos, la mayoría de nosotros, esta doble vocación en el campo del arte, de la danza, de la perfo, del teatro, de la música, y en la academia, ¿no?, y en lo que es la investigación en ciencias sociales y humanas. Entonces, bueno, no fue fácil ese camino, llevó muchos años, fue colaborativo, fue de un colectivo, pero sí, yo en lo personal venía justamente de toda una formación de más joven en el campo primero de la música, desde muy pequeña, desde adolescente en la danza, y bueno, hice como un poco ese trayecto entre diferentes técnicas de danza contemporánea, mucho expresión corporal, danza teatro, que aquí, sobre todo a partir de la década del 90, fue muy fuerte la formación que teníamos en danza teatro, digamos, como un campo específico, ¿no?, dentro de la danza contemporánea. Grupos como el Descueve, Carlos Casella, bueno, me había formado con ellos, entre otros maestros, Melanie Alfie también, María José Goldín, bueno, muchos maestros que digamos desde fines de los 80, principios de los 90, con toda la salida que fue en Argentina de la dictadura, se empieza a renovar el campo de la danza contemporánea con nuevas prácticas, el contact improvisación, claro. también. Y bueno, durante, digamos, toda una etapa trabajé como más en esa línea de grupos de danza-teatro, y después me hice antropóloga y me abrí justamente a investigar las danzas en un campo muy diferente, que es el de los pueblos indígenas, ¿no?, los pueblos originarios, las danzas rituales. Bueno, en el equipo también hay muchas investigadoras que trabajan sobre danzas afro, danzas asiáticas, orientales, todo el trabajo de la danza butó. Entonces, digamos que esa formación inicial, que fue más en el campo de la danza contemporánea y la danza teatro, se fue como entremezclando con estas investigaciones sobre danzas de otras culturas, ¿no? Y bueno, y recién en los últimos años todo ese mundo, digamos, un poco complejo, se empezó a condensar, creo yo, en videos y en fotos performance, ¿no? Fotos y videos sobre performance que empezamos a hacer especialmente con Salvador Batalla, que es también colaborador del equipo y con quien trabaja toda la parte audiovisual, también con Soledad Torres Agüero, que ha editado algunos de los videos que hoy vamos a compartir, Hugo Partucci, bueno, Adil Podaiser, con cuestiones más de lo que es la construcción de la imagen corporal, nos ha ayudado, el vestuario. Y bueno, y justamente de este cruce entre estos mundos fue que me empezó a interesar lo que yo diría sería sacar un poco a la danza de las salas de ensayo, de los escenarios, y llevarla a estos espacios naturales, ¿no? Empecé a trabajar en bosques, con árboles, empecé a trabajar mucho en el mar también, en las riberas, un poco porque eran los lugares, yo vivo en la ciudad de Buenos Aires, ¿no?, una ciudad con poca naturaleza, y lo que tenemos más cerca, a unas 3, 4 horas de aquí, es el río y el mar, ¿no?, y con sus bosques. Entonces, bueno, era uno de los espacios que comencé a habitar, además de la ciudad en la que vivo, y empecé como a explorar qué le pasaba a mi danza, a mi cuerpo, que había sido formado en estas salas de ensayo, en estas clases de técnica, en estas improvisaciones,
al entrar en contacto con estas otras materialidades, ¿no?, que conforman los mundos naturales. Y bueno, y eso me llevó a transformar totalmente la danza, ¿no? Y también por eso empecé a hablar más de performance, porque justamente lo que es las coreografías, ¿no?, los lenguajes coreográficos de la danza, al sacarlos a estos otros espacios, a interaccionar con estas otras materialidades, se comenzaron a transformar los lenguajes del cuerpo también. Quiero decir algo acerca de lo que estás diciendo, Silvia, sí, porque, bueno, yo te cuento un poquito sobre lo que sucede o lo que veo cerca aquí en mi ciudad, en Tunja, en Colombia también, donde también, bueno, tú estás cercana a la Universidad Distrital, a la SAP, ¿no? Al proceso de formación de los bailarines. Bueno, esa es una de las pocas escuelas que existen en Colombia, ¿sí? En cuanto a formarse profesionalmente como bailarines. Existe también la Universidad del Atlántico, el SENDA, y por ahí y hay el resto de academias, pero escuelas como tal, no. La danza contemporánea no ha sido muy cercana a todos, la ven muy lejana, porque precisamente, primero hay una fascinación por las técnicas de afuera, ¿sí? Porque son como unas técnicas que vienen de afuera y la danza contemporánea se vuelve algo incomprensible en muchos casos. Entonces me parece que lo que acabas de decir es importante porque le apunta esto lo va a escuchar después también muchas personas, a la autoexploración corporal, que es lo verdaderamente importante, al estudio del cuerpo, para crear desde aquí, desde lo que somos como cuerpo y que habita un lugar, y claro, permeados por una historia también. Entonces, es un cuerpo ¿cómo llegas tú? Sí, que se formó en un contexto, ¿no?, con una historia, con una genealogía, en el cual obviamente uno puede dialogar con las técnicas que vienen de afuera, ¿no? Digo, hablé del contact, de la danza teatro alemana, del fly low, digo, hay un montón de técnicas bellísimas que han conformado estos cuerpos, ¿no? Pero que eso no nos quite la posibilidad de conectar con las propias historias de nuestros cuerpos y en nuestros contextos, en nuestros espacios, ¿no? Ahí, digamos, aparece un poco la beta, si se quiere, más antropológica y más de investigación, ¿no? De empezar a indagar cómo nuestras corporalidades tienen una historia probablemente muy distinta a la de los maestros europeos o norteamericanos que han conformado el canon hegemónico, ¿no? De la danza contemporánea o el ballet clásico. Y no por ello, digamos, uno los deja de lado, ¿no? Sino que al menos a nosotros desde el equipo nos interesa mucho la idea de una interculturalidad crítica, ¿no? Poder dialogar con lenguajes estéticos, con formas de trabajo que vienen de otros lados, pero sin por eso negar las propias, ¿no? Y bueno, ni hablar ahí todo el diálogo que se puede establecer con los denominados folclores, entre comillas, ¿no? Que en realidad son, digo entre comillas, porque bueno, también el folclore tiene sus propias problemáticas, ¿no? De haber a veces esencializado algunos cuerpos, algunos modos de bailar, pero digamos que hay toda una riqueza también en las tradiciones indígenas, afro, mestizas, de diversidad de cuerpos que pueden entrar en diálogo con la danza contemporánea, la danza teatro, y con estos espacios en los que habitamos, ¿no? El problema es que, bueno, se tiende a segmentar todo y a generar como compartimentos estancos en los cuales parece que no podemos dialogar, ¿no? Pero nosotros un poco lo que proponemos es que hay mucha riqueza en poder gestar esos diálogos entre estéticas y entre cuerpos, ¿no? Y entre maneras de ver el mundo, justamente, también. Exactamente. Y cuando tú llegas, bueno, a esta exploración, conectas el cuerpo con la naturaleza, te vas a los espacios fuera de la ciudad, ¿qué sucede con toda esta relación de exploración, cuerpo, naturaleza y también una investigación de fondo y también un trabajo creativo frente al manejo de formatos audiovisuales, que eso también entra como a jugar un papel importante y colaborativo, me imagino? Sí, porque lo dijiste, estás con más personas en este proceso.
Sí, sí. Bueno, puedo contar si querés un poquito de dos líneas de trabajo que tenemos y mostrar después algunos fragmentos de los videos para que sea más, Sí, claro que más, sí. más claro. Sí. Sí, bueno, por un lado hay todo un proyecto de trabajo que se llama Transmutaciones del Ser en el Mundo, y que ha tenido que ver justamente con cómo esa materialidad del cuerpo empieza a transformarse, a transmutar, al dejarse ser intervenida por ejemplo, el trabajo con árboles, con hierbas, con animales, ¿no? Eh, Aquí, digamos, en este trabajo de transmutaciones se conjugan varias influencias. Por un lado, todo mi trabajo etnográfico con los pueblos indígenas Tobas, Com, de aquí de Argentina, que eran grupos cazadores-recolectores en el pasado, con chamanismo, ¿no? Entonces, eh, a mí me pasó que después de haber hecho toda esa investigación, empecé a ver cómo ese estudio había transformado también mi propia experiencia corporal. Y empecé a tratar de llevar algo de esa transformación, de esta otra cosmovisión en la cual los humanos y los no humanos están en relaciones de reciprocidad, ¿no? De vínculos reciprocitarios, como todo eso también permitía generar otro tipo de danzas, otro tipo de performance, ¿no? Ajá. Eh, y ahí fue necesario el video, porque justamente ya no era una danza de escenario, ¿no? Una danza para ser solo puesta en escena, sino que era una exploración de estos espacios y de cómo el cuerpo se puede ir transformando. En eso también hubo muchos diálogos con el Butó, yo también fui formada algunos años en Butó, con Patricia Schieri, que también fue miembro de nuestro equipo, con Rea Bolich también después un tiempo. Bueno, hay algunas similitudes en algunos escritos, lo trabajé entre el chamanismo y el butó en esto de un cuerpo que se vacía o que intenta vaciarse de sus códigos culturales, de sus inscripciones históricos, sociales, para dejarse atravesar por un contexto, por un espacio, ¿no? Es, bueno, el caso del chamanismo, por eso decía que hay ahí como ciertos puntos en común. Las filosofías de Deleuze y Guattari también como digamos, otro campo que nos permite explorar que un poco en esta idea del cuerpo sin órganos, que a mí me gusta llamarlo cuerpo con órganos móviles mejor, Sí, pues. para Ajá. justamente jugar que después de ese vaciado hay como un bricoler, ¿no? Y se conforma un nuevo, otro cuerpo. Eh, Sí. entonces, bueno, son muchas las influencias que van atravesando un poquito estas experimentaciones. Si querés podemos ver un poquito de transmutaciones. Veamos un poco de este trabajo audiovisual tuyo que está Bien, y que, muy bueno, bien, muy este bien. trabajo está hecho con Salvador Batalla en la cámara y con músicas indígenas, entre ellas de Emma Cuañerí, Pilancho González, bueno, que fueron los que... Y hay algunos textos también en el video que corresponden a saberes, ¿no? A frases que yo fui documentando de los tobas de este pueblo indígena, y también algunos diálogos con la fenomenología de Merleau-Ponty, que es mi otra gran influencia para pensar a este ser relacional e interconectado con el mundo, ¿no? Ok, Eh, Voy a compartir pantalla, ok. eh, share screen. Mientras que tú lo pones, ya nos están saludando varias personas. Un saludo también para los que están en Argentina y en otros lugares. Un saludo desde Colombia, desde Tunja, Boyacá, una ciudad muy cerquita a Bogotá, a 2 horitas. Es una ciudad tan tranquila como decir La Plata a Buenos Aires. Está Y muy bien. muy tranquilita es. Y Bueno, ¿se ve ahí? ¿Comienzo? a ver, esta es la tuya, ¿sí? Perfecto. Sí.
Silvia, creo que le falta el sonido. Ah, ¿no se escucha? Ahí está. Ahí. Ahí se escucha, ¿no? Sí.
Si mi gai si ana si mi gai si. Si mi gai si ana si mi gai si. Si mi gai si ana si mi gai si ana si mi gai si ana si mi gai si. Ay ay na si mi gai si. Ay ay na si mi gai si. Si mi gai si ana si mi gai si ana si mi gai si ana si mi gai si. Bueno, aquí volvimos. Y hay que poner para el video, para que el sonido se escuche, tienes que estar como presente en todo el video. No sé por qué se mutea cuando te quito de pantalla. Nada de música se pudo escuchar No, sí, todo. Al principio solamente no se escuchaba porque te había quitado de pantalla, pero después ya se escuchó. Perfecto. Ahí vamos con esto, con las plataformas digitales. Ahí sí, a usarlas como todos. Sí. Bueno, quería mencionar también en este video participó también Karina Dobrito, que es una performer, debutó, y bueno, también Karina Krakov, que fue quien realizó la edición en base a los materiales que teníamos. Y bueno, obviamente es todo un trabajo de improvisación, ¿no? Digamos que ahí el montaje en video opera como la creación coreográfica a partir de los trabajos de improvisación que habíamos hecho, ¿no? Ok, bueno, es importante porque hace poco hacíamos una clase como pedagógica para acercar a los estudiantes de aquí de la universidad para que se acercaran a explorar el cuerpo y a usar estos formatos audiovisuales. Entonces se hablaba de detonantes, dispositivos, imaginarios, ¿no? Que todas también herramientas pedagógicas. En tu caso, la improvisación y cómo actúa ya coreografiando es la cámara, ¿sí? El proceso. Sí, y había un juego también muy interesante. O sea, por un lado era la improvisación a partir de estos espacios naturales y qué le pasaba, insisto, al cuerpo al conectarse con esos, por ejemplo, al conectarse con la rigidez del tronco, ¿no? O sea, como vieron, no es un trabajo de danza que vaya a llevar una coreografía o a imponerle una coreografía al espacio, sino a tratar de ver qué le produce ese espacio con esas materialidades, con esas sensorialidades al cuerpo humano, ¿no? Es como al revés el movimiento. Digo al revés porque muchas veces encontramos que se utiliza el espacio natural como un escenario para hacer una coreografía de danza contemporánea, ¿no? Sí. Que se podría hacer en un escenario, ¿no? Acá un poco la apuesta o la investigación era al revés, ver, por ejemplo, cómo todas esas ramitas finitas que se iban rompiendo generaban como este movimiento en los dedos que un poco entraban como en una especie de mímesis de ser ramitas que se rompían también, ¿no? O daba al cuerpo la rigidez del tronco. Bueno, o ya en el trabajo con los movimientos animales es más esperable porque esta idea de mímesis, de analogía, se ha utilizado más en las danzas y sobre todo en las danzas rituales, ¿no? Pero un poco el juego era intentar ver esa simbiosis o esa transmutación. Y dentro de eso, bueno, es importante decir que había un trabajo de improvisación, pero también había un trabajo de investigación previo que fue todo esta indagación de las cosmologías indígenas con las que yo trabajé, ¿no? Como antropóloga. Entonces, ahí había como una confluencia de una investigación etnográfica, de acercamiento a estas otras representaciones del cuerpo y del mundo, y un trabajo de improvisación y exploración creativa. Y bueno, y después fue fundamental también el juego con... nosotros hablamos de un trabajo colaborativo entre la danza y la cámara. Muchas veces es el bailarín, el performer, el que le sugiere puntos de vista a la cámara, y muchas veces era el Salvador Batalla, la persona que filmaba, el fotógrafo, y él viene más de la fotografía, por eso, bueno, también es un video más fotográfico, pero muchas veces era él el que nos sugería
posturas corporales, coreografías, ¿no? Movimientos. Entonces trabajamos mucho en esa interacción de permitir que el performer y el bailarín genere puntos de vista, genere visualidades, y el camarógrafo, el fotógrafo genere también movimientos, ¿no? Esto es algo que también no suele hacerse mucho, ¿no? A veces los bailarines somos modelos para que nos filmen o nos fotografíen. Precisamente por lo que tú decías, como que todo está segmentado, estático en su lugar. Entonces no nos hemos, como decía, como escuchaba un compañero también, no nos hemos como nucleado, hecho la intersección. Pasa de la educación, está así un poco segmentada. Entonces, sí es bueno la comprensión sobre el trabajo colaborativo y la intersección que hay entre las disciplinas y cómo interactúan. Eso también es todo un trabajo investigativo puesto en práctica, en acción. Y es romper, como vos decís, estos paradigmas, lo que no implica que uno tiene sus expertices, como solemos decir, ¿no? Su formación, obviamente no es que el camarógrafo se pone a bailar o que yo me pongo a filmar, a sacar fotos, pero digamos sí es permitirnos como circular, ¿no? A nosotros nos interesa la idea de circular, bueno, un poco vinculado a esta idea de lo nómade también, pero como esta posibilidad de devenir en estos diferentes lenguajes estéticos, pero también en estas diferentes posiciones ante lo que es investigar y lo que es crear, ante lo que es escribir y lo que es bailar, ¿no? Poder como permitirnos más transitar por estas posiciones. Y en eso el trabajo interdisciplinario y colaborativo es también fundamental, ¿no? Bueno, justo la primera parte del video no se escuchó bien, pero hay también músicas indígenas, ¿no? Documentaciones etnográficas. Luego aparece el canto de Emma Cuañerí, que es una cantante toba que recupera sus canciones ancestrales, pero las hace hoy, digamos, de manera también contemporánea. Entonces, bueno, es una apuesta también por un trabajo transdisciplinario, más híbrido, que nos interesa un poco en este momento de nuestro equipo de investigación y de creación explorar, ¿no? Sí. Y también esa conexión del cuerpo con la naturaleza que tú hablabas desde una investigación con los indios Toa, por ejemplo, siento que muchos, y también, sí, como que he tenido conocimiento que muchos pueblos originarios tienen una relación de cuerpo-naturaleza, como que crean unas ciertas analogías entre, como que ese devenir del que tú hablas, como que en cierto momento puedes ser planta, ser árbol, pero ¿cómo se traduce eso en el cuerpo de Silvia Citro? ¿Cómo es tu exploración cuando tú llegas al lugar, que lo conoces, te quedas ahí un buen rato, o llegas, o miras todo y improvisas? O sea, ¿cómo es esa improvisación de Silvia Citro? Claro. Yo siempre digo, la primera vez que me subían a un árbol y saqué fotos eran horribles. No sé si ahora les habrán gustado, pero bueno, mejoramos un poco. Y es más, después de esto seguimos haciendo, sobre este tema de transmutaciones en el bosque, seguimos haciendo fotos y son mejores todavía que el video, creo yo. O sea, lo que voy, que justamente son espacios habitados, ¿no? Espacios que hay que explorar, que hay que aprender a transitar, ¿no? Por ejemplo, las sensaciones de a veces de dolor que genera la corteza sobre la piel, por ejemplo, trabajar esa sensación, o el equilibrio realizado al subirse un árbol, ¿no? No son trabajos que se hagan de una sola vez, ¿no? Sino que implicaron como varias idas al bosque, varias exploraciones, varias filmaciones, hay un montón de material que quedó fuera, ¿no? Por eso ahí el trabajo de edición también fue muy importante, porque es el que permite hacer el montaje final
con estos fragmentos de algo que en realidad fue una exploración mucho más amplia, ¿no? En eso hay una búsqueda ahí por dejarse habitar por esos espacios, ¿no? Y ver qué provocan. Si uno va y lo hace de una vez e improvisa, es muy probable que le salgan sus propios códigos corporales. Sí. Incorporó en sus entrenamientos, en sus clases de contemporáneo, de teatro, debutó, de expresión corporal, de lo que haga, y que queden insertados en ese escenario, ¿no? Entonces, así como uno va a una sala de ensayo y se entrena en una técnica y debe, digamos, repetir los ejercicios y repetir las coreografías, la exploración de estos espacios, ¿no? A veces lo que algunos llaman las performances de sitio específico, ¿no? También requieren de su tiempo, de sus conexiones, ¿no? Así que sí, es un trabajo que tiene un proceso. Bueno, eso es importante porque a veces, o al menos pasa mucho en el contexto de acá colombiano, que se aprecia el final de todo, el final, el producto, digamos, que es como un poco ese mal juego que nos han instalado en la cabeza, ¿no? Del producto. Pero acá es importante hablar de lo valioso que son los procesos y lo largo que son también. Pueden ser largos o cortos, pero el proceso como tal, eso es muy valioso. Y mostrarlo también, ¿no? Ahorita estábamos hablando con Silvia, bueno, hay varios videos de uno mismo, porque es que resulta que hubo un proceso largo de filmación, de conexión con el lugar, de investigación y de varias colaboraciones. Entonces sí es importante lo que estás diciendo para muchos que miran el producto, que es lo importante. Y cortito, quería decir también que por las fotos que aparecen al final del video, que bueno, después este video fue llevado a las comunidades de los pueblos originarios, que ahí se ven algunas fotos, bueno, ese trabajo no lo pudimos filmar, pero digamos, comenzamos a explorar y a improvisar con grupos de danza indígena, con un grupo de jóvenes y con un grupo de danza de chicas, de mujeres y otro de hombres. Comenzamos un poquito a explorar cómo ellos recepcionaban ese video, cómo lo podíamos intervenir. Y bueno, estamos ahora con el proyecto lamentablemente interrumpido por la pandemia de poder hacer otra nueva versión, digamos, bailando con ellos, concretamente, ¿no? Que ya va a ser toda una instalación performática, con momentos de video, momentos de performance in situ, pero digamos, esto es un proyecto que sigue también, que esa es otra cosa que nos parece interesante, ¿no? A veces, cuando uno se pone a investigar un tema, no tiene una sola realización, ¿no? En este caso, el proyecto de Transmutaciones nació como este video, luego se transformó en fotoperformance, ahora va a ser parte de un libro de fotoperformance, ha sido una instalación que hicimos con músicos indígenas aquí en Buenos Aires, y bueno, y ahora planeamos que sea una instalación en las comunidades indígenas, pero que bueno, lamentablemente todavía no estamos pudiendo ahí viajar y continuar. Ajá. Entonces también es interesante ver cómo estos rizomas que se van generando y cómo a veces un proyecto necesita diferentes realizaciones, ¿no? Video, fotos, instalaciones. Nos parece también importante ahí abrir los formatos y no encasillarse, ¿no? En uno solo, como que a veces cada proceso creativo va teniendo sus necesidades, ¿no? Sí, va hablando para realizarse. Ya empezaron como a aparecer preguntas, comentarios. Hacemos Sí, así. ¿te parece si las preguntas van como a la media horita final? ¿Te parece? ¿O te hago las preguntitas? ¿O vamos como un recorrido y al final unas preguntas? Y yo creo que ya podríamos ir, a ver. Porque habíamos dicho, sí, hasta las... Sí, estoy confundida con el horario Colombia, horario Argentina. Sí, nos queda un ratito. Como quieran, si quieren podemos hacer unas preguntas ahora. Había un solo trabajito más que quería mostrar unos fragmentos, que es otra línea de indagación, así como está con el bosque, hay otra línea de trabajo con el mar.
y con los mitos de de Sísifo en realidad, que lo tradujimos a una versión feminista. Pero Ajá. no sé si quieren que muestre un poquito de eso o... Muéstralo, sí, video. Y nos vamos Bueno, con las preguntas bueno, después, un vamos poco con de charlita y un poco también de perfecto. como que Bueno, poder dentro imaginar. dentro de esta idea de investigar, digamos, los vínculos con la naturaleza, con los seres y las fuerzas, tengo otra línea de trabajo con el mar, ¿no? Y con algunos objetos que ahora los van a ver. Y acá lo que trabajamos fue la intervención en antiguos mitos y retomamos el mito de Sísifo, el mito griego de Sísifo, pero dándole una versión un poquito feminista. Así que bueno, les muestro un poquitito. Tenemos Dale. varios. Te dejo en pantalla para que el sonido esté. Sí, este es el que tengo subido, así que lo que no sé es cómo no sé si vos lo podrás Ah, activar. sí, Logré subir. ahí está. Perfecto. Ah, para que le ponemos volumen. Fue condenado a empujar una roca hasta lo alto de una montaña. Perdón, le voy a dar del principio porque acá el principio sí es importante. Ahí va. Fue condenado a empujar una roca hasta lo alto de una montaña. Pero desde allí, la roca volvía a rodar una y otra vez, pendiente abajo. ¿Y vos, Sísifa, a qué fuiste condenada? Muy bueno. Este no lo habías visto, ¿no? No, porque está una versión, yo diría que antes, Una pero anterior. completa no. Sí, sí. Bueno, Súper acá bien. justamente es otra relación, ¿no? Con la naturaleza, es más este juego ahí de poder, ¿no? Esta especie de misión imposible de querer dominar y vaciar el mar con... sé que en Colombia tiene otro nombre, acá le decimos Chupa. sopa. ¿Cómo es? Allá papa y acá chupa. La chupa, la La chupa. chupa. Me habían De dicho, hecho, pero de hecho, María Claudia Mejía te pregunta que por qué ese objeto en Sísifa. claro, de hecho tengo otro con el secador, ¿no? Con un secador así que quiere sacar el agua del mar y acá lo quiere vaciar, ¿no? Es un poco lo imposible, ¿no? Justamente, ¿no? La imposibilidad de vaciar un mar con un secador o de destaparlo con una chupa o sopapa, ¿no? Hay un juego ahí de un poco esas misiones imposibles de querer dominar una naturaleza que siempre se nos termina imponiendo de alguna manera, ¿no? Entonces hay un juego ahí y la reiteración. Bueno, justo no se escuchó bien la palabra, pero al principio los dos videos que tengo sobre Sísifo cuentan un poco el mito, ¿no? Sísifo se rebeló frente a los dioses y fue castigado a subir y bajar la roca de una montaña, y cada vez que llegaba se le caía la roca y debía volver, ¿no? Entonces un poco es ese juego de ese destino de la reiteración, y que es un poco la noción de performatividad, que también, que bueno, que ha traído a los estudios de género Judith Butler, ¿no? Cómo
cómo nos vemos compelidos, ¿no? Nos vemos obligados a reiterar, a repetir ciertas cosas, ciertos mandatos en nuestras vidas, algunos de ellos imposibles, como destapar el mar o pretender dominarlo. ¿Qué pasa cuando nos rebelamos frente a eso, ¿no? Justamente esta Sísifa en versión femenina un poco juega esa idea de rebelarse frente a esos mandatos imposibles, ¿no? Y por eso, bueno, termina ahí el personaje atacando un poco a la cámara y que, que la deje de filmar. Bueno, aquí sobre los materiales de improvisación que teníamos, hizo un muy buen trabajo Soledad Torres Agüero, que fue quien nos hizo con quien trabajamos la edición coreográfica de este material, ¿no? Y bueno, y el video tiene textos de Albert Camus y de Judith Butler y algunos textos míos que un poco hablan de este juego del poder entre la obligación de repetir y reiterar un acto más allá de nuestro deseo, más allá de las imposibilidades que a veces implican, y la posibilidad de subvertirlo, ¿no? O de rebelarnos frente a ese destino, como dice Camus, ¿no? No hay destino que no se venza con el desprecio, con enfrentarlo. Bueno, por ahí anda Sísifa, luchando contra el mar. Pues lindo que nos acerques, como porque dentro, pues, del proceso creativo, de la improvisación, entra mucho jugarle el imaginario, algo para muchos pues subjetivo, porque hay esta idea también de, como, bueno, te lo digo porque también hay una experiencia aquí de vida alrededor de esto de hacer danza contemporánea y dicen como que, ¿por qué hacen eso? ¿Por qué hacen como todas esas cosas que parecen incomprensibles? Pero resulta que acá entran a jugar muchos elementos, el imaginario, la emoción, la infinidad de relaciones que podemos llegar a conectar para lo creativo. Un objeto, ¿sí? Un escenario, un cuerpo, entra todo a jugar y eso se vuelve en algo, pareciera abstracto, pero diciente dentro del mundo de nuestros arquetipos y nuestras ideas que están adentro y en algún punto tocan fibras, porque están adentro, está dentro de todos nosotros. Digamos que yo lo siento así, es como un comentario que yo... Digo, estos objetos, ¿no? Ahí hay como un gesto un poco del grotesco y surrealista en haber trabajado con una chupa, ¿no? Que es algo del ámbito de la vida doméstica y feo de tener que destapar el inodoro, ¿no? O en el otro que estoy con el secador también, que sí. Ese es muy lindo también, ese video que hicimos con Hugo Partucci. Y bueno, y hablando de cómo se generan las colaboraciones, justamente la idea de trabajar con la chupa vino del fotógrafo, filmador de Salvador Batalla, porque él también trabaja una línea más surrealista en sus fotos, entonces, bueno, digamos, él me propone el objeto, bueno, yo empiezo a investigar qué me pasa con el mar y con el objeto, y después me viene el mito de Sísifo, que lo había leído en el análisis que hace Zizek del asunto y lo mezclé con Butler, digamos, se va armando como un rompecabezas, ¿no? Este proceso creativo. Y que eso también es importante porque nosotros trabajamos los videos performance no con un guión previo, ¿no? Hay mucha gente que trabaja primero tener una idea, armar el guión y después ir a filmar. En nuestro caso no. Nosotros trabajamos más desde la improvisación, por eso decimos que es video performance, ¿no? Incluso me gusta más esa definición para lo que nosotros hacemos en el equipo que video danza, ¿no? Porque la clave está en qué pasa en el espacio, qué pasa en ese espacio con ese cuerpo, con objetos, con telas, con vestimentas, ¿no? Acá se da todo un juego con el vestido y el agua, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces partimos de la improvisación performática en un espacio con objetos y después, digamos, después viene la coreografía, el guión. Otra gente trabaja desde otra, le entra por otro lado, ¿no? Por eso nosotros lo que hacemos lo llamamos más video performance. Ok.
Voy a leer un comentario que dice Maribel Vázquez Narváez, que es de México. Ella ha estado muy conectada con todo. Dice, con transmutaciones se logró cambiar la perspectiva de la educación dancística. Lo que se había aprendido desde una pedagogía programática se subvirtió por la búsqueda de los cuerpos significantes. Muchas gracias por tanto, Silvia Citro, te dice ella. Y te hace, después te vienen haciendo unas preguntas. Yo te cuento acá como una experiencia también y les cuento a los que están viendo y se están desconectando. El internet acá está un poco flojo, eso sí te digo. Con la idea del festival de videodanza, puede que también se ha ido transformando muchísimo, por eso aparece este programa de difusión, porque las personas escriben al correo haciéndose muchas preguntas del cómo acercarse al cuerpo o cómo hacer esta exploración. Entonces también ha sido un trabajo de los que estamos en el equipo del festival, pensando, ¿no? Porque uno parte de videodanza, ¿no? Un festival, videodanza, y lo ubicas en Boyacá, un sitio geográfico. Pero con lo que va pasando también se va transformando y puede que ya no sea un festival de videodanza. Me haces reflexionar sobre eso, porque es que uno debe empezar a responder a lo que está sucediendo y las preguntas que hacen las personas. Y en este trabajo también se ha convertido algo pedagógico de hablar con las personas, de cómo explorar su cuerpo, porque también hay una cohibición de acercarse al cuerpo y de verse y de moverse. Hay todo un cuento con el cuerpo en nuestra sociedad, porque ha sido muy limitado, muy olvidado también, en un poco más. Entonces, esa es una reflexión que hago también para los que están conectándose. Marian Mateus también te hace una pregunta. Ella es del Centro Cultural Prisma, ¿sí? También compañía de danza contemporánea y hace procesos formativos aquí con mucha gente de la ciudad y con gente de Bogotá. Ella te pregunta, bueno, te saluda también desde el principio y te pregunta, ¿la permeabilización de los entornos en la piel? Bueno, es un comentario, qué maravilla, pero ella te pregunta desde el principio, que fue la primera pregunta. Ella te dice, a ver, ahora, este proceso de relación con el territorio, antes de generar sonido, te pregunta, ¿qué te generó al habitarlo? Antes, digamos, de hacer el proceso de... Fue una de las primeras preguntas y pienso que es del primer trabajo de video que mostraste, video performance. Sí, yo creo, bueno, hablando de esto del proceso, ¿no? Es muy interesante al reiterarse, ¿no? Las visitas al bosque y las exploraciones en el bosque, fue cambiando mi relación con los entornos naturales y con los seres que habitan, por ejemplo, un bosque, ¿no? Es un poco esto que les contaba, desde la primera vez que me subí a un árbol y que me sentía una niña haciendo ahí equilibrio y hasta un poco ridícula, hasta después, hoy me pasa de que voy por los lugares y me encanta tocar los árboles, ¿no? Estamos acostumbrados en nuestra sociedad a que la naturaleza es algo para ver, ¿no? Para ver y a lo sumo escuchar algún pájaro, pero no algo para tocar, por ejemplo, ¿no? Cuando uno empieza a trabajar las tactilidades, la piel, ¿no? ¿Qué sensaciones le dan la rugosidad, los olores, la atmósfera? Totalmente, sí, sí. Entonces yo creo que también estos trabajos, además de ser un producto creativo, digamos, también van transformando nuestra propia experiencia del cuerpo en el mundo, porque te empezás a vincular diferente, ¿no? Bueno, y por ejemplo lo mismo me pasa con el tema del mar, o sea, yo, por ejemplo, ya me voy de vacaciones a la playa y ya me dan ganas de jugar y hacer cosas, y siempre le encontramos como una vuelta, ¿no? Al tema de qué pasa meterse con telas, ¿no? Estamos acostumbrados que ahora en nuestro mundo contemporáneo uno se mete al agua así con la malla, no sé cómo le dicen allá, con el traje de baño. El bikini, sí. El bikini, el vestido de baño. ¿Qué pasa cuando uno se mete con telas y empieza a jugar con ellas, ¿no?
hay algo también de eso, ¿no? De permitirnos habitar con el cuerpo, con el movimiento, con el gesto, con los objetos, habitar el mundo de una manera diferente, ¿no? Yo creo que eso es fundamental porque eh, los disciplinamientos del cuerpo y del poder nos llevan a eso, a reiterar, a fijar las formas, a fijar lo que es bailar, lo que es disfrutar de un bosque, lo que es ir a un mar, ¿no? Y creo que el arte, además, nos da esa posibilidad de romper esos disciplinamientos y explorar estas líneas de fuga, estas experimentaciones. Y uno se divierte mucho también, ¿no? Bueno, es un buen punto el que tocas porque se habla de juego, el juego, como ese disfrute, ese saborcito que puede haber en cuanto a explorar, ¿no? Ese Totalmente. paso, ahí hay mucho miedo, eso es una brecha que hay que lo vemos como docentes, como en todo ese trabajo pedagógico, hay una brecha. No sé cómo lo percibirán o cómo te sucederá a ti como docente con los cuerpos de argentinos, por decirlo así, ¿sí? También. Digamos, acá hay un poco más de cohibición, o eso siento, como para que esa brecha se rompa y se disfrute mucho el juego a jugar, el cuerpo con, en relación con, qué pasa si. Entonces, me parece un buen punto. Sí, Voy a sí, ir como sí. leyéndote los comentarios y las preguntas. Dale. Estaba con nosotros también Janet Rico, escritora del cuerpo también. Un abrazo y saludo y dice alegría. Jenny Rojas, buenas tardes. Bueno, saludan buenas tardes. Camila también del Centro Cultura Nómade. Que cuando te tengamos aquí en Tunja vas a conocer todos estos lugares porque vas a estar aquí cuando se acabe todo esto. Esa es Ay, la sí. idea. Y dice buenas tardes queridas exploradoras. Ilbar Carantón, saludos fraternos, Silvia, desde Medellín, Colombia. ¿Tú has estado en Colombia, Silvia? He estado mucho en Colombia. Ah, sí. Ah, Sí, ya, sí, bueno, por la SAP, me imagino, por sí, el trabajo que estás haciendo con la también por universidad. los amigos de Medellín, que Ilbar Joshua es un gran artista también de allí, de la región. Así que bueno, saludos. Ok. Te cuento que lo bonito de esto, Silvia, también es todas las redes que empezamos a generar, porque también ahí yo me he hablado con Maribel de México, o sea, a raíz de un encuentro, todo lo que sucede y explota, ¿no? Eso es Totalmente. muy interesante, esas redes. Bueno, el trabajo de Maribel, Maribel en México también es muy interesante, ahí tratando de subvertir los cuerpos del folclore, ha hecho un trabajo hermoso también, sí, sí. Tenemos Maribel. como una red latinoamericana de colegas. Bueno, déjame pasar, como decimos aquí, el chivo, la propaganda. Sí, no, sí, de hecho te iba a preguntar eso porque Sí, me estuvieron tenemos preguntando de la red una red de investigación que se llama Red de Investigación de y desde los Cuerpos, donde justamente celebramos cada 3 años encuentros latinoamericanos sobre cuerpos y corporalidades en las culturas y que tienen digamos, esta confluencia entre gente que viene del campo del arte, de las ciencias sociales, y son congresos en los cuales hay performance y también hay ponencias y también hay videos, entonces estamos ahí en esa mezcla de tratar de reunir lo que la modernidad y la colonialidad han separado, ¿no? Entonces, bueno, algunos de los colegas que mencionaste, Maribel, Joshua, han participado en los encuentros y bueno, nos conocemos y hemos celebrado los encuentros en Argentina fue el primero, en el 2012, luego en Bogotá, en la SAB, que de ahí viene todo el vínculo, y luego en México, que de ahí nos conocemos con Maribel, y ahora este año lamentablemente lo haremos virtual, pero bueno, será en Perú virtual. Pero bueno, eso también es muy importante, ¿no? Creo que hay muchos investigadores, artistas investigadores en América Latina que estamos ahí tratando de pensar y de crear desde el cuerpo, sobre el cuerpo, de maneras así un poco más híbridas. Así que bueno, invitados Bueno, también a... entonces ahí está, de hecho, en esa red está Janet Rico, la que primero saludó, está en esa red. Exactamente. Sí. Y yo voy a estar próximamente. Entonces, Te esperamos allí. y bueno, voy a seguir leyendo
y te cuento, Silvia, que algo pasó con el video. Se bloqueó, algo pasó, ahorita miro porque dice algo sobre el contenido, de pronto fue de los videos. Digamos que la transmisión igual queda grabada para muchas personas que lo van a ver. Entonces, sigamos y dice, también te saluda Stephanie Natalia, Marcela Gómez. Marcela Gómez es de acá de Tunja. Saludos mis queridísimas estudiantes, preparadas para, una profe diciéndole a sus estudiantes para dialogar, preguntar. Silvia Citro, otro comentario de Maribel, Silvia Citro, rompen casi todos los paradigmas de la danza hegemónica, porque en sus reflexiones dice, si los desplazamientos y el devenir afecta a las personas como el estar, entre comillas, en uno u otro espacio social, en uno u otro momento histórico, definirá diferentes modalidades del ser, entre comillas, lo que interpreto como diversas materialidades del cuerpo y corporalidades que los individuos tienen la ventaja de darles forma y construirse en tantos seres pensantes, claro, siempre y cuando exista conciencia. Esa palabrita conciencia es todo un Toda una proceso. complejidad, sí, conciencia y el animarse, ¿no? También el animarse a experimentar, que bueno, hay contextos a veces más fáciles o más, que dan más libertad, ¿no? Vos me preguntabas antes un poco por lo que percibías en Colombia y lo que yo percibo con mis estudiantes aquí. Bueno, hay contextos que a veces propician esta experimentación, este estar de diversos modos y contextos más difíciles, ¿no? Yo en ese sentido quería mencionar que, bueno, el trabajo en la Universidad de Buenos Aires ha sido un trabajo que a nosotros nos dio bastante libertad de poder explorar, ¿no? En eso lo agradezco. Digo, somos una universidad pública, gratuita del Estado, bueno, a veces muchas deficiencias desde lo económico, pero la verdad que con bastante espacio abierto a la experimentación. Al principio costaba un poco, pero bueno, la verdad que en eso a veces es necesario contextos institucionales que apoyen, a eso es lo que quiero decir, ¿no? Y a veces para luchar esos espacios institucionales que al principio son cerrados, bueno, es necesario hacer alianza también y trabajar en grupo, trabajar colaborativamente, trabajar en redes, ¿no? Sí, las instituciones son difíciles, pero bueno, hay que ahí horadarlas y aprovechar los intersticios y generar redes para hacer ese trabajo, creo. Sí, hay que gestionar, como dice. El proceso de danza contemporánea también comenzó aquí en la universidad pública, con un maestro peruano, que lo vamos a tener en mayo o junio, para que nos cuente, que ahora mismo es director de Cámara de Danza en Bogotá, y con nodos en Medellín y otros, y Bogotá, y Tunja. Entonces, sí, también la universidad pública ha sido como, mal que bien, también como el asidero de muchos procesos creativos que burbujean. Y ya después es gestionar, una gestión incesante sobre cómo producir detonantes para que sucedan espacios, estén. También te pregunta, Maribel te vuelve a preguntar, bueno, Ana Lorena te dice, tremendo, disfruté mucho disfruté mucho el entrelazamiento entre los ritmos del cuerpo, partes minúsculas y el exterior, ramas, hojas, viento, la sensación de las hojas en el piso, hermoso y súper disruptivo, qué hermoso, dice Ana Lorena. Y Maribel Narváez dice, ¿cómo haces que tu cuerpo significante viva el espacio para que interprete una cultura corporal que se mueve desde la alteridad, o sea, desde la experiencia de los otros cuerpos significantes? Es una preguntota. Una preguntota, sí, creo que en parte tal vez la contestamos después cuando hablamos de que eso es un proceso de experimentación que se reitera en el tiempo, ¿no? No es que uno se ilumina y dice, bueno, ahora me voy a conectar y voy a... yo en ese sentido creo mucho en la cuestión de la experiencia pensada como un lugar en el que se va acumulando y gestando y creando una disposición
creativa, ¿no? Y una disposición a explorar. O sea, ninguno de estos procesos se dan por una técnica mágica que plum, te abre el cuerpo al mundo, ni se da por una idea fascinante que uno tiene, no. O sea, es trabajo y trabajo en el sentido ¿no? De darse tiempo, de volver a los espacios, de también frustrarse, porque muchas veces nos hemos frustrado. Nos reíamos mucho con el camarógrafo porque él siempre al principio no le gusta lo que filma y dice, no lo encontramos. Sí, sí, pasa. Y después vemos el video y decimos, no, está buenísimo, vemos la foto. Y salen cosas que uno a veces hace, pero no sabe qué están sucediendo, qué pasa con la imagen, como suceden otras cosas, sí, es cierto. Totalmente. Entonces también es eso, tener insistencia, no frustrarse, ¿no? Saber que las cosas no salen de una, que llevan tiempo, como todo, ¿no? Pero a veces uno piensa que, bueno, el arte es justamente esa visión así más antigua, ¿no? De pensar que el artista es el iluminado al cual le baja la idea y tú creas, no. Somos personas que trabajamos y que tenemos ensayo y error y que... Así es. Estarán los iluminados también, pero después estamos los que trabajamos. Y hay épocas también en que estás... Y hay épocas, por supuesto, sí. Hay épocas, es así. Te pregunta Camila, ¿qué opinión tienes con respecto a la educación corporal como motor de exploración o investigación y creación corpórea en la escuela específicamente y con la infancia? Súper necesario, tal cual. Yo siempre digo, el día que dejemos de tener gimnasia solamente y tengamos danza en las escuelas, yo creo que va a ser todo, o sea, con todo mi respeto a la gente que hace, a los profesores de gimnasia y al deporte, me parece súper válido y valorable, pero no es la única manera de usar el cuerpo, ¿no? Sobre todo los deportes occidentales, porque bueno, está la capoeira, está, digamos, no sé, el tai chi, digamos, un montón de técnicas corporales de otras culturas que no se basan ni en la competencia ni en el rendimiento de un cuerpo así eficaz, ¿no? Sino en otro tipo de exploraciones. Creo que es muy importante poder abrir justamente la educación corporal o las prácticas corporales a la diversidad cultural, por un lado. O sea, que es tan importante jugar al fútbol como practicar tai chi para un varón, por ejemplo. Sí. Aquí en Argentina los varones juegan al fútbol y las niñas jugaban al vóley, al básquet, al vóley. Aquí ¿no? También, sí. Aquí igual. También, ¿no? Esta división del sexo-género y los deportes que pueden practicar. Bueno, ahora aquí cada vez hay más mujeres que hacen fútbol, lo cual es muy interesante también. Pero bueno, romper, ¿no? Romper esos estereotipos de sexo-género, esos estereotipos culturales que nos llevan a pensar que practicar una técnica corporal puede ser solo una cuestión de entrenamiento gimnástico o competitivo, abrirlo a lo lúdico, abrirlo a lo creativo, es muy importante. Pero también, evidentemente, es peligroso políticamente, porque yo creo que, como decía Foucault, ¿no? Los cuerpos dóciles son cuerpos obedientes, cuerpos eficaces y obedientes. Entonces, generar cuerpos creativos, cuerpos que experimenten, cuerpos que se animen a ensayar, es también políticamente una apuesta a la cual se le huye, ¿no? Desde los lugares de poder, porque bueno, la gente empoderada es más peligrosa que la gente disciplinada. Exacto, sí, así es. Entonces ahí vamos, con esa meter esa idea también del cuerpo en los colegios, en la infancia. Bueno, te cuento que aquí va a ser próximamente la escuela artística. Por fin, después de tanto tiempo, se va a hacer la escuela artística, que va a tener esta área de danza, música, y vamos a ver si podemos transformar eso, hacer nuestra revolución chiquita. Bueno, Silvia, ya para finalizar, darte las gracias, de verdad, por haber compartido, tomarte ese tiempo, que es esta hora, ese tiempo para nosotros, para los que vamos a escuchar este video, para los que estamos
atentos como a escuchar nuevas propuestas, algo que nos refresque la cabeza, nos la mueva desde esta distancia. Es importante, así sea desde la virtualidad, pero pienso que hay cosas que necesitamos escuchar para transformar, mover un poquito la cabeza para poder ubicarnos en otro espacio. Entonces, muchísimas gracias por este espacio y yo espero sinceramente que se acabe esta pandemia y puedas venir a Tunja. Aquí estuvo la maestra también, Miriam García, que con ella tomé canto con caja con la UBA. Y estuvo aquí el maestro Fernando Barragán, Sicuri, del Movimiento Sicuri de Buenos Aires. Estuvieron aquí en Tunja cuando los trajimos y aquí estuvieron en el festival. Y espero que tú también puedas estar aquí personalmente para transmitir ya así personalmente toda esa experiencia que nos contaste hoy. Espero poderte tener en la Residencia Artística de los Andes más adelante, o si no, en mi casa, mejor dicho, invitada, y poder hacer esta otra parte del trabajo que queda pendiente. Bueno, igualmente ustedes para aquí, como siempre digo. No es tan linda nuestra ciudad como sus montañas. Hacemos lo que podemos. No, Buenos Aires es divina y la dinámica cultural es bellísima. Sí, sí, tiene su encanto. Nos falta un poco de naturaleza, pero bueno, ahí estamos. Pero ahí está cerquita lugares para ir también a las montañas. Totalmente. Bueno, Silvia, entonces un abrazo muy grande. Gracias a vos por la invitación y bueno, a todo el grupo que está organizando el festival, gracias a los colegas y compañeros que estuvieron ahí del otro lado por las preguntas, los comentarios. Así que bueno, y están también invitados a sumarse a esta red de investigación de y desde los cuerpos, que bueno, nos gustaría mucho. Tenemos un sitio web que bueno, por una cuestión así quedó con el nombre antiguo, que es red.antropologiadelcuerpo.com. Al principio éramos una red de antropología de y desde los cuerpos, pero después se hizo cada vez más transdisciplinar, así que pasamos a llamarnos en el último congreso Red de Investigación de y desde los cuerpos, justamente para, bueno, albergar estas miradas que nos estamos aquí cruzando. Así que, bueno, están invitados a sumarse, red.antropologiadelcuerpo.com. Igual yo paso ese enlace, vamos a hacer ya un resumen ya para el final de mes, donde pasamos los enlaces, todo para que la gente pueda como conectarse, estar como más... Sí, y justamente es un sitio para poder difundir estas cosas, ¿no? Que se puedan enviar, digamos, poder enterarnos de lo que está pasando en América Latina en el campo de las investigaciones de y desde los cuerpos, ¿no? Exacto, que es súper importante que estemos conectados, ya que nos tocó aquí quedarnos y que los colombianos hasta hace muy poco relativamente pudimos viajar digamos, el común de la gente, ¿no? Pudimos viajar a hacer intercambios, porque hubo una época aquí de mucho miedo para viajar, no se podía, pero después dijimos, que hijo de madre, vámonos a mochilear, a viajar, ya se pudo hacer como un intercambio más nutrido. Y sí es importante que estemos conectados en nuestras investigaciones a nivel latinoamericano, cuerpo latinoamericano. Totalmente. Y bueno, entonces yo espero pues que haya servido muchísimo para muchos, yo creo que sí, eso no es necesario decirlo. Este primer festival de videodanza, que lo hemos nombrado así, Cuerpo y Naturaleza, está hecho para hacer todos estos procesos pedagógicos y abrir ese campo de la investigación y la conciencia corporal. Entonces, Silvia, un abrazo muy grande. Bueno, allá en Argentina ya es 2 horas más tarde, así que ya es tardecito. Entonces, muchísimas gracias, Silvia. Muchas gracias a ustedes también. Un abrazo. Un abrazo, Silvia. Bueno, y para los que están ahí, invitarlos a conectarse con la página del festival para que vean toda esta guía tutorial, este acompañamiento que vamos a hacer en su exploración, para que nos acompañen en el festival. Esta es una iniciativa del laboratorio Danza Contemporánea, Laboratorio del Cuerpo, Danza Contemporánea y Nuevas Tecnologías, la Residencia Artística de los Andes, el Balcón Rojo, Fundación del Balcón Rojo,
y con sus directores Eduardo Castro y mi persona Mariana Cadena, invitados para el próximo programa. Estaré publicitando para que todos nos puedan acompañar. Feliz noche.